Hace muchísimos años que vengo hablando de Venezuela, que le vengo dedicando un montón de espacio en mis videos de tránsitos, en mis videos de lunas. Hoy no puedo dejar de hacer este video. En primer lugar, bueno, un enorme abrazo a todos mis conocidos venezolanos, a toda la comunidad venezolana. La comunidad venezolana en mi país es gigantesca. Y bueno, hoy están atravesando un momento histórico. Vamos a ver esto desde la astrología. Por supuesto, voy a tener que referirme a la luna llena, es imposible no hacerlo, pero me gustaría tener una mirada más profunda utilizando aspectos de la astrología tradicional para mirar lo mundano. Así que les pido que me acompañen en este recorrido que voy a hacer de una mirada que quizás les resulte un poco novedosa, pero que a mí me encanta bueno, por lo consistente que es. Bueno, en primer lugar, ya sabemos que hay un montón de cartas, no un montón, pero hay más de una carta de Venezuela. Hoy voy a utilizar esta porque la verdad es que la luna llena del día del evento es impresionante cómo coincide, se hizo justo en el grado del Sol de Venezuela, con un Urano que representa cuestiones totalmente inesperadas, justo en la casa 7 de los otros, en este caso los Estados Unidos. La verdad que esta carta resulta bastante fidedigna, ¿no? Yo me siento muy tranquila utilizándola. Bien, sabemos además que el 17 de febrero va a haber un eclipse que va a impactar sobre el eje 410 que tiene que ver con los gobiernos, que tiene que ver con las raíces de un país, con sus recursos naturales. Este eclipse es súper importante, se va a hacer en los últimos grados de Acuario, prácticamente en el grado del fondo de cielo, así que no sería para nada raro que tuviéramos novedades acerca de quién gobierna en Venezuela y cuáles son las cuestiones o cómo se manejan los recursos. Obviamente me estoy refiriendo al petróleo en Venezuela. Esto se va a hacer muy patente o va a estar sumamente activado con la lupa puesta allí a partir de mediados de febrero. Va a ser un momento en el que vamos a seguir con Urano, por supuesto, transitando sobre el descendente, muy cerquita del Sol de Nicolás Maduro, que lo tiene a cero de Sagitario, o sea, este Urano está haciendo una oposición al Mercurio y al Sol de Nicolás Maduro, pero también interesante ver cómo Mercurio en el momento del eclipse va a estar prácticamente sobre el Plutón y el nodo sur de Venezuela, ¿no? Con lo cual nosotros podemos esperar una, bueno, quizás cuestiones de lo que se publica, de lo que se dice, de lo que se escribe, mucha, mucha actividad por parte de periodistas o por parte de las redes sociales opinando sobre el tema de Venezuela, ¿sí? Bien, y sobre todo también hablando de, bueno, cuestiones que tengan que ver con el petróleo, porque finalmente Venezuela en esta carta tiene a Plutón, que representa el petróleo, en la casa 4 que son los recursos naturales de un país, ¿no es cierto? Entonces, seguramente algunos de los argumentos para aquellos que estén en contra de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela sea la cuestión del uso de petróleo por parte de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Yo ya lo estuve viendo en redes, mucha gente que defiende la postura de los Estados Unidos, diciendo China también estaba haciendo uso de nuestro petróleo, muchos venezolanos, ¿no es cierto? Y bueno, es un debate que se va a agudizar a mediados de febrero y se van a escribir ríos de tinta respecto a esto. Ok, les súper recomiendo a mediados más cerca del 10-11 de diciembre, hice un video muy lindo sobre la entrega del Nobel de la Paz a María Corina. Es interesante mirar ese video, se lo súper recomiendo porque empiezo analizando el momento en que ella en el 2012
se enfrenta públicamente a Chávez en el Congreso. Y es interesante ver cuántos contactos hay entre ese momento astrológico y el momento en que recibe el premio. Así que les súper recomiendo este video. Es una mirada diferente que me parece que vale la pena explorar. Está disponible como siempre en mi YouTube. Bueno, ahora sí vamos a la parte, como les comentaba, más tradicional del análisis de los eventos mundanos, ¿sí? Quizás les va a parecer un poquito raro, es bastante atípico, pero así era como se analizaban los eventos mundanos en la tradición. William Lilly tiene el libro 3 de Astrología Cristiana justamente dedicado a este tipo de cosas y tiene otros libros, un libro sobre eclipse, también dedicado a este tipo de análisis. Bueno, cuando nosotros vemos eventos mundanos, empezamos por la conjunción Júpiter-Saturno. ¿Por qué? Porque la conjunción Júpiter-Saturno es la que nos dice hacia dónde se dirige la humanidad y nos describe el panorama de los siguientes 20 años. Nosotros ya sabemos que esta conjunción ocurrió en diciembre del 2020 y cuando yo la pongo para Caracas, oh sorpresa, me encuentro que tanto el Sol como la Luna son planetas angulares y están en los dos ángulos más importantes, son ángulos de enorme visibilidad, ¿no es cierto? Ya sabemos que cuando los planetas están en los ángulos, los planetas en los ángulos tienen mucha fuerza, pero en este caso que sean el Sol y la Luna, el Sol representa autoridades, la Luna representa al pueblo, es realmente impactante. Lamento no haberlo visto antes, no haber hecho antes este análisis de la conjunción Júpiter-Saturno, porque hubiéramos podido hablar muchísimo de lo que está sucediendo hoy en Venezuela a partir solamente de mirar esta carta. ¿Sí? Nosotros también tenemos que Júpiter rige tanto el medio cielo como el ascendente. Y bueno, estamos hablando justamente de la conjunción Júpiter-Saturno. Nosotros podemos pensar que Saturno le gana a Júpiter en esta conjunción, porque Saturno está en su propio domicilio y en su propia triplicidad. En cambio, Júpiter es peregrino, ¿no es cierto? Entonces podemos esperar en 20 años en los que van a tener que pagarse consecuencias de los actos, ¿ok? Pero ni hablar en un país donde, cuando nosotros levantamos esta carta para Caracas, Júpiter, uno de los dos planetas de la conjunción, rige tanto el medio cielo, las autoridades, como el ascendente, que tiene que ver con también el pueblo, junto con la luna. Bueno, o sea que esto nos hace pensar que uno de los países protagonistas durante los siguientes 20 años, a partir de diciembre del 2020, va a ser Venezuela y de hecho lo está haciendo. Cuando nosotros ponemos la conjunción Júpiter-Saturno, que es la rueda interna, junto con la carta de Venezuela, estoy utilizando la que tiene el Sol en Cáncer, nosotros podemos ver varias coincidencias. En primer lugar, el Saturno de Venezuela está sobre el nodo sur de la carta de la conjunción. No me resulta tan importante hablar de los nodos, pero sí fíjense como el Plutón en casa 4 de Venezuela, ya dijimos que es Plutón en casa 4, seguramente está representando los enormes recursos naturales que tiene Venezuela por tener tanto petróleo sobre Neptuno, ¿sí? Entonces aquí lo que les decía antes, sí, bueno, podemos decir que quizás el interés de Estados Unidos de capturar a Maduro y liberar al pueblo venezolano de la dictadura sea el petróleo, pero China ya estaba usando ese petróleo. Hay un montón de confusión con respecto a la cuestión del petróleo. También como países ¿cómo podemos decir? Como Rusia y como China, que se inclinan por el socialismo, sobre todo China, eso es bien de Neptuno, estaban justamente beneficiándose del petróleo de Venezuela, ¿sí? Entonces aquí podemos ver esta conjunción me parece que es súper importante. Estos análisis que yo estoy haciendo, estas interpretaciones, por supuesto que no son las únicas. Me encantaría que ustedes me ayudaran con su propia mirada. ¿Qué podrá querer decir que el Plutón
de Venezuela quede en el Urano de la conjunción Júpiter-Saturno. Es una conjunción que nos está hablando de qué podemos esperar en los próximos siguientes años. Júpiter sobre el nodo norte, Saturno sobre el nodo sur. Me parece fundamental tener en cuenta que en la carta de la conjunción Júpiter-Saturno, que nos está hablando de un ciclo, tener en cuenta que la carta de Venezuela tiene la oposición de Júpiter-Saturno. Esto no es menor, esto no es menor porque eh, es muy importante cuando se repiten aspectos. En este caso estamos hablando de una conjunción, en el caso de Venezuela de una oposición, pero esta conjunción es doblemente importante para Venezuela porque Venezuela ya tiene un aspecto entre Júpiter y Saturno que se reactiva a través de la conjunción. Si nosotros miramos a Júpiter-Saturno sobre la carta de María Corina, no estoy usando casas porque no tengo la hora exacta de su nacimiento y a mí yo no me siento cómoda usando la carta de poniendo al sol en el medio cielo o en el ascendente. Vemos que la luna de María Corina, que puede estar en este grado o unos antes o unos después, porque no tenemos su renacimiento, cae sobre el Venus de la conjunción. Esto realmente es muy impresionante. Quizás no sea exacta la conjunción, porque la luna de María Corina puede estar unos grados antes o unos grados después, pero sabemos que está dentro de orbe del Venus de la conjunción Júpiter-Saturno. Esto es sumamente significativo, ¿sí? También vemos cómo el Urano de María Corina está en oposición a la luna del ingreso, como ella es la rebelde que viene a traerle al pueblo venezolano esta posibilidad de rebelarse frente a la realidad que le estaba tocando vivir. ¿Sí? Cuando nosotros comparamos la conjunción Júpiter-Saturno con la carta de Maduro, lo que vemos es que el nodo sur de Maduro queda en el grado de la conjunción. Bien. Esto vuelvo a querer centrarme en esto porque la luna de María Corina es como ella apela a la emoción, ¿no es cierto? Y que justo la luna de María Corina esté sobre Venus nos está diciendo una mujer va a jugar un rol fundamental en Venezuela en los siguientes 20 años. Bueno, luego me voy a referir a el ingreso en Aries, pero voy a mirar dos ingresos en Aries. Voy a mirar el del 2025 y voy a mirar el del 2026. Voy a empezar por el del 2025 porque los acontecimientos se dieron durante el curso de ese ingreso. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el astrólogo del siglo XVII, William Ramsay, con respecto a los ingresos? ¿Sí? Dice, de igual manera juzga el estado y condición de la gente teniendo en cuenta el ascendente, su señor, la luna. ¿De quién? Del ingreso. ¿Por qué? Porque para un país el ingreso en Aries equivale a su revolución solar. Así se tomaba en la antigüedad. Cuando nosotros queríamos ver qué podíamos esperar que ocurriera en un país durante un año determinado, mirábamos el ingreso en Aries basado en la capital de ese país, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos el ingreso en Aries para Caracas en el 2025, la verdad que es bastante increíble, ¿no es cierto? Vemos que la luna está en el grado exacto del Venus de la conjunción. Vemos que la luna y el mediocielo están en el grado de la luna de María Corina. ¿Cómo María Corina Machado no iba a tener un rol fundamental en el 2025, de marzo del 2025 a marzo del 2026? Para Venezuela. Vemos también que para Venezuela va a ser un año durísimo. ¿Por qué? Porque tenemos Saturno en el ascendente. Esto nos habla, el ascendente de un ingreso representa eh, su pueblo, el estado del pueblo, la condición de su pueblo. Este Saturno allí nos dice que van a haber que hubieron penurias, pero también la posibilidad de expansión, porque el nodo norte también está allí. La casa uno
tan colmada de planetas, nos habla de que es un año importantísimo para Caracas, para Venezuela toda en realidad. Dije Caracas porque este ingreso está basado en Caracas. Vemos que el regente del medio cielo, que es el gobierno, cae preso de la oposición. De hecho, la oposición ganó las elecciones por más que luego se haya cometido fraude. Así que esto también es súper importante de ver. Si nosotros vemos la conjunción Júpiter-Saturno teniendo en cuenta el ingreso, lo que les decía, aquí vemos cómo el Venus del ingreso de la conjunción está en el grado de la Luna y del mediocielo del ingreso. Esto lo que nos está diciendo es que el año 2025 para Venezuela es clave. ¿Por qué? Porque tiene contactos con la conjunción. ¿Sí? Vemos también que el Saturno del ingreso cae sobre la luna de la conjunción. Esto es otro testimonio de que este es un año clave. Y como ya les había dicho, la luna de María Corina, que no sabemos el grado exacto porque no tenemos la hora, podría estar un poco antes o podría estar un poco después, también en el grado de la luna y del medio cielo del ingreso. Pero en la astrología tradicional se le daba mayor importancia a los ingresos que tenían contactos con la conjunción Júpiter-Saturno, porque se decían que todo lo prometido por la conjunción Júpiter-Saturno, en este caso que Venezuela iba a tener un año donde iba a ser muy visible por este sol allí y por esta luna en el ascendente, esto se actualiza con este ingreso. ¿Ok? Así es como se hacía en la tradición. ¿Cuáles son los años importantes para un país? Aquellos que tienen contacto fuerte con un ingreso, porque esos son los que actualizan la promesa de Júpiter-Saturno. Si nosotros vemos la carta de Maduro y el ingreso en Aries, lo único que sí podemos ver algo bastante importante. El ascendente del ingreso está en el grado de Júpiter de Maduro. No sabemos qué casa rige ese Júpiter, probablemente la casa 12 o la casa 8, podríamos pensarlo, porque este no fue un buen año para Maduro, pero sí un año significativo para él, donde él juega un rol fundamental para Venezuela. Ok. Bueno, lo que ya decíamos, fíjense que María Corina no solamente tiene su luna en el grado de la luna del ingreso y del mediocielo del ingreso, sino también su Saturno sobre Mercurio. ¿Sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque el opositor, que es Mercurio, Mercurio rige la casa 4, ¿sí? Mercurio, al caer sobre su Saturno, ella sostuvo a ese opositor. El opositor era una persona mayor a quien ella fue la que le dio el poder, justamente porque ella estaba proscripta de participar en estas elecciones. Entonces, fíjense qué importante que el regente de la oposición caiga sobre el Saturno de María Corina. Ella estructuró la elección. Bueno, si nosotros miramos el ingreso en Capricornio, porque nosotros podemos mirar solamente el ingreso en Aries, pero lo que se suele hacer es que cuando el ascendente del ingreso en Aries cae en un signo mutable, podemos mirar otros ingresos. Si miramos el ingreso en Capricornio, que es cuando durante el periodo que ocurrió lo que ocurrió en Venezuela, nosotros vemos algo bastante importante y es que, bueno, este sol por supuesto, siempre va a suceder con los ingresos en Capricornio, está en el mismo grado que el Sol de la conjunción Júpiter-Saturno del 2020, Plutón está en el grado de la conjunción Júpiter-Saturno 2020, esa conjunción se hizo en el grado 0, Plutón está en el grado 2 dentro de Orbe, y vamos a buscar otras coincidencias. No sé si se acuerdan que durante la conjunción Júpiter-Saturno la Luna estaba transitando por el 25 de Piscis. Entonces, que la Luna de esa conjunción esté en el grado de el Saturno de este ingreso, lo que nos está diciendo es que este ingreso es importantísimo a nivel mundial y también para Venezuela.
Otra de las cuestiones que a mí me pareció importante destacar de este ingreso es que el regente del mediocielo, que son las autoridades, está en la casa 5. Y desde la astrología tradicional se dice que eso es la caída de un rey o la caída de un gobernante. ¿Por qué? Porque se utilizan derivadas. Si nosotros usamos la casa 10 por derivadas, vamos a ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La casa 5 es la 8 derivada del gobierno. Por lo tanto, tener al regente del mediocielo en la casa 5 nos está diciendo que ese año es posible que caiga el rey, que caiga el gobernador. También en este ingreso vemos al regente de la casa 4, que es la oposición, ocupando el mando y junto a una mujer, que es Venus, ¿ok? Con lo cual podemos esperar que, bueno, podemos esperar que la oposición tome el gobierno de Venezuela, pero no creo que Maduro pague consecuencias tan altas como se podrían esperar, porque el regente del mediocielo es un planeta que está exaltado, es Júpiter exaltado en Cáncer. Vamos a ver qué sucede con eso. Acá vemos la carta de Maduro junto con la del ingreso en Capricornio. Fíjense qué increíble como el Júpiter de Maduro cae muy cerquita del ascendente del ingreso en Capricornio, mostrándonos que él iba a ser protagonista de este ingreso. Si lo comparamos con María Corina, nuevamente, como ya dijimos, el medio cielo, nuevamente el mediocielo, igual que con el ingreso en Aries, muy cerquita de la luna de María Corina, así que nuevamente eso es increíble, cómo se repiten los temas. Si ven algo más les voy a pedir que me ayuden, es mucha la información. Y cuando nosotros miramos ahora el ingreso en Aries que se va a dar en marzo del 2026, fíjense qué interesante que el medio cielo, que tiene que ver con justamente el gobierno, está a 0 grados, mostrándonos el inicio de un gobierno, pero al estar en signo mutable no sería nada raro que hubiera diferentes personas gobernando, ¿no es cierto? Puede ser que a lo largo del 2026, a partir de marzo, no solamente una persona tenga el poder, sino que ese poder vaya cambiando de manos, porque vemos el medio cielo a 0 grados, inicio de un gobierno, pero en un signo mutable y con una casa 10 cargada de planetas. O que sean muchos los que toman decisiones, más que un cambio de uno a otro. Vemos que el regente de la casa 4 de la oposición está en la casa 10. Esto es otro testimonio de que la oposición toma el poder, toma el gobierno. Bien, también hay énfasis en la casa 11 que tiene que ver con los senadores, así que vamos a ver también cambios en ese lugar, en ese lugar. El mediocielo cerquísima o prácticamente en el mismo grado que el Júpiter de Maduro. Por algo estas personas ocupan esos lugares tan importantes dentro de un país, ¿no? Porque no dejan de tener permanentemente contactos con las cartas del país, ya sea la carta natal, ya sean los ingresos. Bueno, en la rueda interna vemos a Venezuela y en la rueda externa vemos el ingreso de Aries del 20 de marzo del 2026. Fíjense cómo la casa 4 del ingreso, que es la oposición, cae justo sobre la casa 10 del gobierno. Otro testimonio de que la oposición toma el gobierno. El descendente, que son las personas que intervienen desde afuera, Estados Unidos, China, Rusia, sobre Neptuno. Hay confusión en cuanto a corresponde, no corresponde, cuáles son los alcances de esa intervención, distintas posturas. Hay gente que está muy a favor, hay gente que está muy crítica, etcétera. Esto se va a ver exacerbado durante el 2026. Por supuesto, Urano sigue transitando sobre el descendente de Venezuela, trayendo acciones inesperadas o sorpresivas de otros, ¿sí? Ok. Bueno,
Por último, vamos a ver qué pasa con Maduro y el ingreso del 2026. Como ya les decía, el Júpiter de Maduro está sobre el medio cielo, así que vamos a tener muchas novedades con respecto a Maduro. Va a ser una figura clave en esta transición de gobierno. Por otro lado, con María Corina y el ingreso del 2026, también vemos bastantes coincidencias, ¿sí? Sobre todo que ella va a estar con el retorno de Saturno. El Saturno del ingreso está prácticamente sobre su Saturno natal, ¿sí? Ella está en un momento de retorno de Saturno. Ok, seguramente hayan muchas más cosas. Ah, fíjense, el descendente del ingreso sobre la luna de María Corina, ¿sí? El descendente del ingreso sobre la luna de María Corina, el descendente del ingreso sobre el medio cielo del ingreso del 2025, ligando estos dos ingresos con mucha fuerza. O sea que ella va a recibir ayuda externa en este año con respecto a su intervención o su rol en Venezuela. ¿Ok? También tener en cuenta que el 17 del 2 se viene un eclipse muy importante. En el caso de María Corina va a estar justamente en oposición a su Júpiter. No sabemos qué casa rige Júpiter para María Corina, pero bueno, esto no deja de ser súper importante porque justamente el Júpiter de María Corina está en el grado del medio cielo perdón, está en el grado del medio cielo de quién. A ver, acá me estoy equivocando. El Júpiter de María Corina, sí, está en el grado del medio cielo de, eh, del Venezuela, ¿sí? Entonces, eso, no me acuerdo si el medio cielo o el fondo del cielo, creo que es el medio cielo, sí. Entonces, esto ya nos trae un triple contacto entre el Júpiter de María Corina, que es alcanzado por ese eclipse, y a la vez, para Venezuela, ese eclipse impacta en el eje 4-10, así que va a ser súper importante. Si vemos aquí la conjunción Júpiter, no, esto no lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque ya hablamos mucho. Otra de las cuestiones a las que me quiero referir, y con esto cierro, sé que quizás, bueno, les parezca un poco difícil, esto es la conjunción Saturno-Marte que vamos a tener en abril. Para Ramsay, astrólogo del siglo XVII, estas conjunciones son importantísimas de tener en cuenta porque cuando los dos maléficos se reúnen denotan guerra y derramamiento de sangre. Lo importante o lo que se destaca de esta conjunción es que va a ser en Aries. Se dice que es más importante cuando es en Aries que cuando se ocurre en otros signos, ¿sí? Y entonces nosotros aquí vamos a ver que el 19 de abril vamos a tener esta conjunción y si la basamos en Caracas, vamos a ver que el medio cielo va a estar cambiando de signo. Eso podría dar un cambio en el gobierno o en la estructura de gobierno, pero vemos también que esta conjunción se hace sobre la casa 6. Y la casa 6 es la casa de enfermedades, es la casa de epidemias, es la casa de hospitales, es la casa también de los sindicatos. Así que podemos esperar que estos tengan una enorme influencia durante este periodo, pero una influencia para mal, ¿sí? Es un momento difícil para Venezuela este momento. Recordemos también que esta conjunción, de la cual participa Mercurio, está justo sobre el Saturno de María Corina. Así que eso es algo a tener en cuenta, ¿sí? Aquí vemos a Marte-Saturno sobre Venezuela. Vemos que todos esos planetas que en la conjunción Marte-Saturno caen en la casa 6 de los sindicatos, se hacen sobre la casa 5 de Venezuela. Así que podríamos esperar cuestiones de enfermedades que quizás afecten a gente joven. Eso podría ser uno de los no la única, pero podría ser uno de eh, bueno, de las interpretaciones, ¿no? Que sea la gente joven la que se ve más vulnerada. Vemos que durante esta
conjunción Marte-Saturno, vamos a tener una luna-Urano justo sobre el descendente para Venezuela, ¿sí? Bien. No va a ser fácil ese momento. Si lo vemos en la carta de María Corina, vemos que se hace sobre su Saturno, ¿sí? Tampoco es un momento nada fácil. Así que atención, mediados de abril, un momento sumamente complicado para Venezuela, hay que tenerlo en cuenta. Les agradecería muchísimo que me ayuden a, a ver si me conviene seguir haciendo este tipo de videos que dan muchísimo trabajo, implican un enorme esfuerzo. A mí me parece que vale la pena porque estamos haciendo una astrología muy consistente, muy seria, pero quisiera que me ayudaran con sus comentarios o dándome like o suscribiéndose a mi canal si es que les parece que yo valga la pena seguir invirtiendo tanto tiempo en este tipo de videos. Por supuesto, todas las cosas que tengan para decirme son bienvenidas. Les pido que se mantengan al margen, es lo único que pido, sobre sus opiniones políticas, ¿sí? Vamos a hablar de astrología y no de política. Cada uno tiene derecho a tener su opinión o su postura política, pero les pido que no sea este canal en el que compartan esas opiniones. Sí, hablar de astrología. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.